y su obra. El poeta y su familia. El poeta y su mundo. Cuando se cumple el centenario de su nacimiento, la noche temática recuerda a Federico García Lorca. Un retrato del auténtico hombre y de su innegable talento. Su infancia, su familia, sus amigos, sus viajes y su poesía. La historia de una tiranía. Mario Camus firma la adaptación al cine de este drama rural protagonizado por Irene Gutiérrez Cava y Ana Belén. Carmen Linares interpreta en este recital canciones populares antiguas, recopiladas por el poeta granadino. Federico García Lorca murió cuando tenía tan solo 37 años, abatido por los disparos de un improvisado pelotón de fusilamiento. Fascinated by the things, the reasons that Lorca died, the reasons that he was fundamentally killed, the fact that he was an intellectual, the fact that he was a creative writer, the fact that he was deeply involved with leftist causes, and the fact that he was gay. Four very good reasons to kill anybody in a totalitarian society. He may very well have been the greatest poet of this century. He doesn't have many rivals. Le tengo miedo a la muerte, no por lo que venga después, sino por el espanto que me infunde la idea de que pueda sentir que me voy. Ahora hace 100 años y estamos aquí, en Madrid, o tal vez en Nueva York. Pero todo empezó en Granada, en un pequeño pueblecito de la Vega de Granada. Cuando yo era un niño, vivía en un pueblecito muy callado y oloroso de la Vega de Granada. Todo lo que en él ocurría y todos sus sentires pasan hoy por mí, pelados por la nostalgia de la niñez y por el tiempo. Yo quiero expresar lo que pasó por mí a través de otro temperamento y referir las lejanas modulaciones de mi otro corazón. Esto que yo hago es puro sentimiento y vago recuerdo de mi alma de cristal. En este pueblo tuve mi primer ensueño de lejanía.
Federico García Lorca nació en 1898 en Fuentevaqueros, un pequeño pueblecito de La Vega, al oeste de Granada. Amo a la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra. La tierra, el campo, han hecho grandes cosas en mi vida. Federico yo creo que no hubiera podido vivir si no hubiera estado tan cerca desde niño, tan cerca del campo. Yo creo que es esencial eso. Los árboles que cantan se tronchan y se secan, y se tornan llanuras las montañas serenas. Mas la canción del agua es una cosa eterna. Vicenta Lorca Romero, la madre de Federico García Lorca, mi abuela, era maestra. Nuestro abuelo Federico García Rodríguez, el padre de Federico García Lorca, fue un terrateniente cuya fortuna se inicia con el auge de la industria azucarera en Andalucía. Y en casa, pues, pero un ambiente pues extraordinario. Porque cuando hay una persona extraordinaria en un sitio, pues, parece que lo cambia todo, que lo envuelve todo, sin dominarlo. Pero una personalidad tan fuerte, pues, se impone en miles de cosas y en miles de detalles. En 1908, cuando mi tío Federico García Lorca cumplió 10 años, su padre decidió instalar su creciente familia en la ciudad vecina de Granada. La relación cotidiana con el pueblecito de La Vega se interrumpió, convirtiéndose en eso que todos necesitamos, un paraíso perdido. Esta ciudad me hizo poeta. Ella me obligó a cantarla, hablándome de sus aguas, me embriagó con las esencias de sus cármenes. Pero no un agua loca que va donde quiere. Agua con ritmo y no con rumor. Agua medida, justa, siguiendo un cauce geométrico y acompasada en una obra de regadío. Granada tiene esa cosa que tienen otras muy pocas ciudades, ¿no? Que es esa belleza tan extraordinaria, ¿no? Y tan única, ¿no? Y yo creo que eso, en las personas sensibles, pues las hace mucho más vulnerables a lo feo. Y por lo tanto, cuando que surge algo feo, pues claro, molesta en Granada como 18 o 20.000 veces más que en un sitio que no es tan bonito. Si algún día tengo gloria, la mitad de esta gloria será de Granada, que formó y modeló esta criatura que soy yo, poeta de nacimiento y sin poderlo remediar. Granada huele a misterio, a cosa que no puede ser y sin embargo es. En 1952, mi padre, Francisco García Lorca, escribió las siguientes palabras. La melancólica ciudad de Granada tiene en su más ilustre colina dos símbolos arquitectónicos, el Palacio de Carlos V y la Alhambra. Una puerta en la sombra comunica la firme residencia del César católico con la delicada y frágil del rey moro. El movimiento de norte a sur que caracteriza la historia de España, Granada es la última ciudad que se incorpora a la empresa de formación de la nacionalidad española. Yo creo que el ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Lo que se notó más pronto fue que Federico tenía una gran capacidad para la música. Eso era lo que más le gustaba. Federico estudió piano, armonía y composición hasta el año 1916.
Indudablemente, lo que pasó es que ya se había interesado por escribir. Quiero dormir el sueño de las manzanas, alejarme del tumulto de los cementerios. Quiero dormir el sueño de aquel niño que quería cortarse el corazón en alta mar. Llama la atención en la obra de Federico ese conocimiento tan vivo de un mundo que se suele perder muy pronto. Escribió por entonces su Juvenilia y también escribió Impresiones y paisajes. Pues sus aprendizajes son esos poquitos que escribe, esa Juvenilia, que sin embargo tiene destellos de cosas muy buenas de pronto, abandonadas o vueltas a coger, y Impresiones y paisajes. Comienza desde luego con una enorme influencia de Rubén, tiene un gran peso Rubén Darío en él. Y luego, pues, bueno, desde luego Víctor Hugo, no cabe duda. El primer crítico de Federico fue Paco, siendo ya muy, muy jovencito. El primer libro suyo está dedicado a él, el libro de poemas. Mi tío Federico, que era, pues yo creo que era 4 años mayor, estaba él muy impresionado por la capacidad, por la inteligencia del hermano, y lo involucraba en todos sus proyectos. Yo recuerdo que él tuvo un amorío, como he dicho, desgraciado, porque esta chica no valoraba la intelectualidad de Federico y le dio calabaza, como vulgarmente se dice, y sufrió mucho con aquello, se amargó muchísimo. Yo lo he visto llorar. Lo mismo que el fuego pa' tu ojo me pidió el querer. My feeling is that he had a very normal love life, that he was not especially uncomfortable with his homosexuality. But then, you know, how many people have a comfortable or normal love life? It's I think that being gay gave him a special sensitivity to the suffering around him. And I think he was proud of being gay. I think he was sensitive to that suffering. It wasn't, you know, it's hard to say. I think he didn't make a big deal of it. More of a big deal is made today among his readers about it than was made by him. This was part of him. He was made from one piece. Manuel de Falla, el músico y compositor, ya famoso por entonces, vino a vivir a Granada en el año 1920. Falla ya era una figura reconocida y con éxito. Se había estrenado ya en París su sombrero de 3 picos, con los ballets rusos y con decorados de Picasso. Federico García Lorca era solo un joven que empezaba a escribir. Parece mentira que a veces por las cosas más pequeñas salgan las amistades más grandes. Y entonces a la hermana de Falla se le ocurrió dirigirse a mi madre para que le buscara una criada, una sirvienta. Y de ahí nació una amistad que ellos celebraban todas las fiestas con nosotros. La Nochebuena siempre bajaban a comer el día del santo de Don Manuel. Y tuvimos una amistad muy, muy, muy estrecha. Manuel de Falla y el joven Lorca entablaron una gran amistad. Falla, a pesar de continuar con toda dedicación su trabajo, se prestó gustoso a colaborar con Federico en el montaje del teatrillo de títeres que se organizó en casa de la familia García Lorca, y no le importó sentarse detrás del escenario a interpretar al piano La historia del soldado o piezas de Albéniz. Teníamos 2 salas muy grandes, una casa muy hermosa.
y tuvimos que quitar las puertas de una sala a otra, quitar las puertas para poder hacer la embocadura del teatrillo. Yo me acuerdo, a las 11 de la mañana iba don Manuel a ensayar con la pequeña orquesta que él hizo. Estuvieron lo menos 10 o 12 días ensayando. Granada por aquella época olía a cante flamenco y sabía a cante y a guitarra. Federico García Lorca y Manuel de Falla, entusiasmados por el ambiente sonoro y popular de la ciudad, decidieron organizar por primera vez un concurso de cantejondo. Las propuestas surgidas de aquella ceremonia de cantejondo sirvieron para abrir un horizonte de vanguardia a la música y la literatura. Fue importantísimo. Fue que hay que ver, yo creo que todavía sigue teniendo una influencia tremenda, porque hay que ver ahora la cantidad de flamenco que se hace en los teatros y en todas partes, aquí en Madrid y fuera de Madrid. Y entonces es que se perdía, porque solo estaba en las tabernillas más tiradas y poco frecuentadas por gente normal, cuando se les ocurrió eso a ellos dos. Y el que, como Falla era mayor y era persona muy delicada, el que buscó mucha gente por los pueblos fue realmente Federico, que era un muchacho. Podía dormir en una posada y hacer cosas. Hasta 1919, el ambiente intelectual de mi tío, muy rico para ser provinciano, lo formaban un grupo de brillantes jóvenes que se reunían a diario en el Rinconcillo, situado en el granadino Café Alameda. Ese año, uno de sus profesores de la Universidad de Granada, Fernando de los Ríos, persuadió a mis abuelos para que dejasen que Federico, que entonces contaba con 21 años, se trasladara a la residencia de estudiantes. Este traslado a Madrid hizo que mi tío entrara en contacto con la intelectualidad más avanzada que había entonces en España. This is the great seedbed of modern Spanish culture. This is where the ideological foundations were laid for modern Spain. This is an unashamedly elitist institution. The idea was to, through the Instituto Libre de Enseñanza, was to train, to educate a few good men, to find a small group, to give them a good education, so that they could become leaders in Spanish society and in Spanish culture. It's a thoroughly elitist idea that worked. Entre la que estaba Justina Azcárate, Gustavo Pitaluga, Manolo Pedregal, en fin, fuimos 30 o 40. Y enseguida se formó ya el grupo con Buñuel, que estaba también en la residencia, que había llegado un poco antes que Federico, y después, un par de años después, llegó Dalí a la residencia. Yo siento cada día más el talento de Dalí. Me parece único y posee una serenidad y una claridad de juicio para lo que piensa que es verdaderamente emocionante. Se equivoca y no importa. Está vivo, pretende crear de la nada y hace unos esfuerzos y se lanza a unas ráfagas con tanta fe y tanta intensidad que parece increíble. Era el hombre más ignorante del mundo, no sabía nada de nada, pero nada de nada. Ahora de pintura lo sabía todo, de pintura lo sabía todo. Cuando llegó a la residencia con 18 años, que no sabía leer la hora del reloj, no, pero eso cuando tenía 20 y tantos tampoco no supo leer la hora del reloj. No sabía que 5 duros eran 25 pesetas, pero eso con 20 y tantos años no lo sabía. No sabía entrar a una tienda a comprar una cosa, no sabía. No sabía tomar una entrada para un cine, ni cómo se daba el dinero, coger el cambio, todo eso no lo sabía. En cambio de pintura, te digo, lo sabía todo. Nos hablaba de Piero La Francesca, de Giorgione, de tal, de...
que no se habíamos oído ni nombrar nunca. Ya lo sabía. Y dibujaba igual que cuando se murió, igual, de bien. Buñuel tenía era un poco bronco, ¿verdad? Bronco. Muy sensible y muy tierno en el fondo, pero tenía una apariencia exterior, pues un poco abrutado, ¿no? Que él la cultivaba, además, él la cultivaba. A Buñuel le interesaba muy poco la poesía, muy poco. Y presumía de eso, además. Y no iba a los museos, Buñuel. La de veces que hemos ido, Federico, Dalí y yo al Museo del Prado, pues Buñuel no venía a esas cosas, no venía. Los amigos, los dos amigos, Buñuel y Dalí, le rechazaron. Rechazaron primero el que no fuese surrealista como ellos, y que no lo siguiese exactamente, el que pretendiese seguir por su camino y lo consideraron un burgués. El Dalí de 1926-27 estaba obsesionado, si entiendo bien al Dalí de esa época, por la idea de dejar que las cosas hablaran solas, ellas mismas, ¿no? Buñuel, porque era muy ácido, Buñuel, indudablemente muy envidioso también, digamos, es decir, el desprecio por el surrealismo que hace Lorca. Dice que es falso, que no, que es de... Y pues efectivamente era falso, bueno, era seguir un movimiento como podía seguir otro en la siguiente hora, lo mismo. Pero él no sigue una escuela, la escuela surrealista no. Dalí veía una piedra, un pelo, una uva, y sentía el deseo de despojar a ese objeto de toda su carga simbólica, sentimental, funcional, y ver el objeto como pura forma. Eso lo podía admirar García Lorca, pero no lo compartía, ese afán de aislar las cosas. Que si tiene una obra que parece, o temas surrealistas, por ejemplo, sabe lo que está haciendo. Lo está haciendo porque le da la gana, nada más. Pero no porque crea en ello tampoco. Que él sabe perfectamente, está con pies de plomo, que sabe lo que hace. Que no se está dejando llevar de tendencias distintas. Lorca, cuando ve un objeto, el objeto está rodeado de historia. El objeto vive en un momento histórico, vive en el tiempo. Tiene una función, tiene una carga sentimental. Entonces, ¿cómo iban a ser compatibles estas dos visiones del arte? A mí únicamente me convence el interior de las cosas, es decir, el alma incrustada en ellas. Lorca inventa imágenes que son un paralelo de su propia expresión, pero en todo caso sin tener nunca la mano de un pintor profesional. Desde una huella que yo creo que es más mironiana que daliniana, él consigue una fluidez de línea, una economía, una gracia, un temblor lírico que muchos pintores buenos de la época no tienen. Córdoba, lejana y sola. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaría a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja,
La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Tanto en parte de su poesía como en muchas de sus obras de teatro, Lorca utilizó elementos de la cultura andaluza como el cantejondo o esa mezcla de las varias civilizaciones que convivían aquí, para, ahondando en esas raíces, formular su propia voz. El duende es un poder y no un obrar. Es un luchar y no un pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista, el duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo. Es decir, de sangre. Es decir, de viejísima cultura, de creación en acto. Este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica es, en suma, el espíritu de la tierra. Los que dicen que solo un andaluz puede comprender bien a Lorca están diciendo que es un poeta local. No pertenece a Andalucía, crea una imagen de Andalucía, pero no pertenece a los andaluces, ¿no? Ni a los españoles, sino que se podría decir que Lorca mismo es una imagen de España. Yo pego un tiro al aire, cayó la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga hermana, nunca la tenga. Yo pego un tiro al aire, cayó la arena. El libro, aunque se llama Gitano, es el poema de Andalucía. Y lo llamo gitano porque el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Así, el libro es un retablo de Andalucía, un libro donde apenas si está expresada la Andalucía que se ve, pero donde está temblando lo que no se ve. Un libro antipictórico, antifolclórico, antiflamenco. Yo creo que mi tío se sintió bastante abrumado por el éxito del romancero gitano. Hacia el año 1927 le decía a sus amigos que temía que se le encasillara como poeta gitano. Y eso, unido a una serie de desengaños personales que tuvo, le hizo sentirse bastante deprimido. Y por esa época mi abuelo materno, Fernando de los Ríos, que era también amigo de los García Lorca, le invitó a que le acompañara a un viaje a Nueva York, donde iba a dar una serie de conferencias. Y yo creo que a mi tío le gustaba la idea de salir de España. Y en junio de 1929 embarcaron en el barco que se llamaba el Olympic, que me he enterado hace poco que era el buque gemelo del Titanic. Cuando estaba aquí en Nueva York, asistió a clases de inglés en Columbia University, a pocas manzanas de donde mis hermanas y yo nacimos y nos hemos criado. Mi clase de inglés en la universidad es graciosísima, pues no hay más que chinos, japoneses, negros, indios,
una cubana de 60 años pintadísima que se llama Ofelia y yo. La profesora no habla más que inglés y es excelente. Yo estoy todo el día con el diccionario a cuestas, pues estos americanos son muy simpáticos y constantemente preguntan y hablan conmigo. Lo impresionante, por frío y por cruel, es Wall Street. Llega el oro en ríos de todas partes de la tierra y la muerte llega con él. En ningún sitio del mundo se siente como allí la ausencia total del espíritu. Y lo terrible es que toda la multitud que lo llena cree que el mundo será siempre igual y que su deber consiste en mover aquella gran máquina día y noche y siempre, resultado perfecto de una moral protestante que a mí, como español típico, me crispaba los nervios. Creo que es en Nueva York donde orienta su poesía más que antes, ¿no? Lo orienta hacia lo social, hacia los problemas sociales y en particular hacia el racismo y hacia otro problema social que es la convivencia del hombre con la naturaleza. Es un libro que, o sea, él puede estar en una calle pero es consciente de que debajo del asfalto hay una tierra virgen, ¿no? I denounce it all. I denounce the conspiracy of these deserted offices that radiate no agony, that erase the forest plans, and I offer myself as food for the cows wrung dry when their bellowing fills the valley where the Hudson gets drunk on oil. And Philip Levine, I think, discovered Lorca as a poet who could write about American grime, grit, slime, and draw poetry from it. And that was his Lorca as a Lorca of poet in New York. A guy I was going to school with, Oliver Sholem, the Yiddish expression, may his soul rest in peace, said to me, you should read Garcia Lorca. Well, I had read the Gypsy Ballads, and they hadn't done anything to me. He said, no, there's a book called Poet in New York. So I went to the Wayne Library on a Saturday, and I got the book. And I was standing in the stacks, and I started reading Dawn, Offices and Denunciations, and I was overwhelmed. I said, this guy, I didn't know anything about what his life was like. I thought he was, this guy from Andalusia who danced, or something, He wrote those Gypsy Ballads. I saw he was a completely different man. There was this immense rage in his writing. Immense rage against capitalist America, clearly. That was the first thing that jumped out at me. Geometría y angustia. En una primera ojeada, el ritmo puede parecer alegría, pero cuando se observa el mecanismo de la vida social y la esclavitud dolorosa de hombre y máquina juntos, se comprende aquella típica angustia vacía que hace perdonable, por evasión, hasta el crimen y el bandidaje. And I'm amazed that a stranger to our shores, I think, wrote the best book of poems about it. I mean, we have some fabulous books of poems about it. Art Crane's The Bridge, Galway Canal, Whitman. They've had marvelous poems, but nobody's done any better than Garcia Lorca. La arquitectura de Nueva York se me aparece como algo prodigioso, algo que, descartada la intención, llega a conmover como un espectáculo natural de montaña o desierto. Un poeta nuestro, Conrad Aiken, dice al leer Poeta de Nueva York en los años 40, nos odió. He hated us.
And he hated us rightly, for the right reasons. Nos odió con razón, por las razones justas. No fue un odio, fue un interesarse en estos problemas sociales y denunciar esos problemas, ¿no? La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Se ha dicho mucho sobre la amargura y la desesperación que expresó mi tío en Poeta en Nueva York. Y bueno, eso está ahí. Pero creo que también lo pasó muy bien aquí en Nueva York. Hizo unas grandes amistades. De todos modos, me separaba de Nueva York con sentimiento y admiración profunda. Dejaba muchos amigos y había recibido la experiencia más útil de mi vida. La Habana surge entre cañaverales y ruidos de maracas, cornetas chinas y marimbas. Es el amarillo de Cádiz con un grado más, el rosa de Sevilla tirando a carmín y el verde de Granada con una leve fosforescencia de pez. Con las tres grandes líneas horizontales, línea de cañaveral, línea de terrazas y línea de palmeras, 1000 negros con las mejillas teñidas de naranja como si tuvieran 50 grados de fiebre, bailan este son que yo compuse y que llega como una brisa de la isla. Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco, iré a Santiago. Siempre he dicho que yo iría a Santiago en un coche de agua negra. Iré a Santiago, prisa y alcohol en las ruedas. Allí vi las mujeres más hermosas del mundo. Esta isla tiene más bellezas femeninas de tipo original, debido a las gotas de sangre negra que llevan todos los cubanos. Esta isla es un paraíso. Cuba. Si yo me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba. En 1931, un año después de que mi tío regresara a España, el país había entrado en una nueva etapa política. Miguel Primo de Rivera, el dictador desde 1923, había sido expulsado del poder en 1930. El monarca borbónico Alfonso XIII abdicó y se exilió en Italia, dando paso a la Segunda República. Hay épocas dormidas y épocas despiertas en la literatura de todas partes, pero fue una de las épocas más brillantes de la literatura española de todos los tiempos. Será imposible que pueda haber una facultad de filosofía y letras como la que nosotros tuvimos la suerte de estudiar. Tú fíjate que todo el departamento de filosofía lo llevaba Ortega. Toda la filología la llevaba Menéndez Pidal. Y la historia la llevaban entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, que se peleaban, pero que los dos saben muchísimo. En este último periodo de su vida, mi tío colaboró con los proyectos culturales de la República como conferenciante y hombre de teatro.
Con un escenario móvil y un equipo mínimo, la barraca montaba sus representaciones en las plazas de los pueblos para un público que jamás había visto una obra de teatro en su vida. Iban y hablaban con el alcalde, decían que habíamos llegado, los estudiantes de la Universidad de Madrid, que a ver si nos daban permiso, que queríamos hacerles unas obras teatrales, de teatro de clásico, español. Les explicaba un poco lo que era el teatro clásico, porque claro, eso ni lo entendía. Y entonces salía el pregonero con una trompetita, tocaba la trompetita y leía lo que le habían dicho, que lo llevaba escrito, lo leía o se lo sabía de memoria y empieza a decir: esta noche, a las 11 de la noche, cada uno que se lleve su silla, porque va a haber una representación de teatro que la van a hacer los estudiantes universales de Madrid. Porque era un vejete así, ese clásico castellano, y con su gorra y tal. Federico que le dio un abrazo como una casa. Nos llamó los estudiantes universales. Llegábamos a los pueblos y representábamos de noche. Generalmente se alzaba el tablado frente a la plaza. Después hemos ido al campo y hemos encontrado allí tanta cordialidad y comprensión, quizá más que en las capitales. Todo esto a pesar de las imputaciones canallescas de los que han querido ver en nuestro teatro un propósito político. No, nada de política. Teatro y nada más que teatro. Se ha dicho muchas veces que durante estos 5 años, desde la instauración de la Segunda República hasta la Guerra Civil Española, mi tío se había dedicado más al teatro que a la poesía. Más bien se puede decir que su poesía había tomado un rumbo distinto, más asequible, el escenario. El teatro, llegó a decir en 1936, es poesía que se levanta del libro y se hace humana. Si yo me convirtiera en nube, yo me convertiría en ojo. ¿Y si yo me convirtiera en caca? Yo me convertiría en mosca. ¿Y si yo me convirtiera en cabellera? Yo me convertiría en beso. ¿Y si yo me convirtiera en pecho? Yo me convertiría en sábana blanca. Pensar que Lorca hubiese creído que era posible estrenar su obra El Público durante su vida, allá por los años 30, es también inaudito. Y sin embargo, él insistió. ¿Y si yo quiero enamorarme de un cocodrilo? Pues te enamoras. ¿Y si quiero enamorarme de ti? Te enamoras también. Yo te dejo. Y te subo a hombros por los riscos. ¿Y lo destruimos todo? Los tejados y las familias. Fue muy allá, mucho más allá de lo que era, no digamos su época, sino después también. Es decir, que el público, cuando no se rieron de él, pero en fin, lo rechazaron los amigos, no comentando nada, en el silencio más absoluto, cuando lo leyó entre amigos, que saliese de la visita, de la lectura con los amigos, un poco mosqueado, y dijese al que iba con él que esto dentro de 40 años se aplaudirá. El mensaje de Lorca, y yo creo en los mensajes en la literatura, yo siempre quiero sacar un mensaje, porque este poeta, vuelvo a la frase de Robert Graves,
o me ayuda a vivir mejor o no me sirve, o lo necesito o no lo necesito. Pues lo que me enseña Lorca a mí es que tenemos unos deseos que no pueden satisfacerse, porque así es la vida. Quiero beber agua y no hay vaso ni agua. Quiero subir al monte y no tengo pies. Quiero bordar mis enaguas y no encuentro los hilos. Poca gente ve la vida como deseo, como desear. Lorca no tuvo reparo en pensar en esos términos. La vida nuestra es el deseo. Deseo sexual, sí, pero el deseo sexual es una imagen de otro deseo, que es una imagen de un deseo hasta metafísico, un deseo que va más allá de la carne. Una cosa es querer con la cabeza y otra cosa es que el cuerpo, maldita sea el cuerpo, no nos responda. Yo he venido a estas 4 paredes para no resignarme. Cuando tenga la cabeza atada con un pañuelo, para que no se me abra la boca, y las manos bien amarradas dentro del ataúd, en esa hora me habré resignado. En julio de 1934, Bodas de Sangre se estrenó en Buenos Aires con un éxito importantísimo, en una ciudad conocida por su dureza con los dramaturgos. Los productores le pidieron a mi tío que fuera para allá y él, después de mucho pensárselo, decidió al final hacerlo. Él era ahora una persona ya importante y relevante en la vida cultural de su país y el viaje a Argentina resultó ser un gran éxito. Fue un éxito porque le permitió por primera vez ser independiente e incluso mandar algo de dinero a su familia. Cuando llega a Buenos Aires, que es ya el momento en que verdaderamente se inicia su apogeo, digamos, económico, aparte del artístico, también el económico, pues manda dinero al padre, le gira dinero, ¿no? Hacia finales de 1935, mi tío era ya una persona muy conocida y sus lecturas ante un público numeroso le hacía sentir muy vulnerable. A mí no me satisfacen nunca los éxitos. Los éxitos suelen ser casi siempre halagos momentáneos de la suerte. Muchos hombres gloriosos que dejaron grandes obras para la humanidad no conocieron durante sus vidas las lisonjas del éxito. En cambio, abundan los personajes que pasaron y pasan por este mundo saltando y bailando entre fiestas de éxito y cuyas obras bajan a la tumba y al olvido junto con ellos. Yo preferiría pertenecer a la categoría de los primeros. La contemplación de la muerte vuelve en El llanto por Ignacio Sánchez Mejías, que creo que se considera como una de las más grandes elegías jamás escritas por un poeta europeo. En él, mi tío recuerda a un gran amigo suyo, que además de ser torero, era novelista, dramaturgo y médico, y quien, una vez retirado, volvió al ruedo y fue corneado de muerte. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Lorca en su famoso poema dice la madurez insigne de tu conocimiento. Y claro, conocimiento yo creo que
refleja un poco esa personalidad compleja, no solo en el plano intelectual, sino en el plano humano. Una persona elegante, con la que merecía la pena hablar, que por supuesto no solamente hablaba de toros, sino que sabía de poesía, sabía de teatro, sabía de pintura, en fin, un hombre cosmopolita, incluso en su apariencia física, en su modo de vestir, un hombre, según relata, por ejemplo, Marcel Auclair, absolutamente deslumbrante. Marcel Auclair, esta biógrafa francesa de Lorca, pues dice, no seducía, era la seducción misma. Mi tío le comentó a un amigo suyo que la muerte de Ignacio Sánchez Mejías le servía de como una especie de aprendizaje para la suya propia. España en ese momento estaba atravesando por profundos problemas políticos y a él le costaba cada vez más encontrar un público idóneo para sus lecturas y sus apariciones públicas. La rosa no buscaba la aurora, casi eterna en su ramo, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba ni ciencia ni sombra, con fin de carne y sueño, buscaba otra cosa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba otra cosa. The rose was not looking for the rose. Through the sky, immobile, it looked for something else. This poet tells us that we will always be looking for something else. We will be given, on this or that occasion, whatever it is that we want, that we think we want. But when we get that something, we'll be aware immediately that it's something else. No, this isn't it. It's the human condition. En ese momento se vivía un momento de congoja, todo el mundo estaba acongojado. A mediados de julio del 36 en España, porque se veía que las famosas dos Españas, ¿no?, pues estaban retrocediendo para embestirse. Él debía de creerse incluso pues más protegido que otros, creo yo, por su fama, por su conocimiento, por toda la gente que conocía, que en todos los ambientes él conocía gente, tenía amigos en todos lados, ¿no? Y quizá, bueno, ya una vez estallada la guerra, después del pronunciamiento de Franco, la traicionera caída de Granada a los fascistas y las llamadas telefónicas amenazantes, pues entonces ya sí, seguro, ya se daría cuenta de que por alguna razón a él sí lo había señalado. Pero ni comprometido, ni de ir a reuniones, ni de eso en absoluto, no. Pero con la cabeza sí. Absolutamente de izquierdas. Su pensamiento toda la vida. Con lo cual no quiere decir ni que vayas a las reuniones de los políticos ni que te apuntes a un partido. Pero que pienses de una manera, eso por supuesto que sí. El artista, y particularmente el poeta, es siempre anarquista, en el mejor sentido de la palabra, sin que deba ser capaz de escuchar otra llamada que la que fluye dentro de sí mismo. Well, one of the things that I would like to ask Lorca, after he was dead, of course, was very simply, I think I know, but I'm not absolutely certain. When everybody told you to leave Spain, why did you go home? I think I would like to know the answer to that one.
Sin duda hubo entre el 18 de julio y luego, pues, o sea, hasta ya que termina la guerra, hubo sus altibajos en cuanto a crueldad represiva, ¿no? Y su traslado a Granada, pues fue un traslado exclusivamente emotivo, porque es que el 18 de julio se celebraba el santo de mi abuelo, que era el patriarca de la familia y que se había celebrado siempre, y que era pues casi un sacrilegio no acudir en esa ocasión. My grandparents were here in this house. This is actually where they sat in this room with my uncle on August 9th to decide what he should do. That's when they decided that he should go to the Rosales house. And he went that same afternoon. And that was the last time they saw each other. El día en que deja uno de luchar contra sus instintos, ese día se ha aprendido a vivir. Bien mirado, la alegría no existe, porque casi siempre, en el fondo de los corazones, se aposentó el dolor inmenso que flota en los ambientes del universo. El dolor de los dolores, que es el dolor de existir. Y sin esa verdad no hay creación posible. Pero es curioso que él decía en una carta, no me acuerdo a quién, tenemos la obligación de ser alegres, tenemos el deber de la alegría. Mis abuelos se tuvieron que quedar en Granada con mi tía Concha y sus hijos hasta toda la guerra civil, el año 40, hasta que a final del año 40 les dejaron ir a Madrid. En Madrid tuvieron que esperar otro año más hasta conseguir un permiso para salir de España, que fue ya cuando desde Bilbao salieron para Nueva York. Y vivimos aquí durante todos los años de la dictadura. Y mi abuelo, Federico, hombre de campo de la Vega de Granada, murió aquí y está enterrado aquí, en Nueva York. Un saludo a todos, a los vivos, para desearles felicidad, y a los muertos, para recordarlos cariñosamente, porque representan la tradición del pueblo y porque gracias a ellos estamos todos aquí. De los cuatro buleros
fulana.